Bueno, muy buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Sí. Primero, bueno, a sumarme a lo que dijo la especialista Evangelina, agradecer y ahora que veo hay muchos más de lo que cuando nos sentamos adelante. Esto es un gran esfuerzo. Es un gran esfuerzo de la sociedad y obviamente nuestra primera jornada, así que había mucha incertidumbre, pero a pesar de eso estamos muy contentos y agradecidos a ustedes. Y no es para menos tampoco, esto ya va más personalizado, a, a- a agradecer a todo el equipo de enfermería que nos acompaña del Instituto Alexander Fleming, pero eso es porque, bueno, mi corazón está ahí, entonces gracias por estar presente en esta jornada. Bien, les voy a hablar de algo bastante complejo. Vamos a continuar en lo que se relaciona a urgencias oncohematológicas o urgencias oncológicas en sí. Vamos a hablar de síndrome de lisis tumoral. Vamos a ver cuál es la importancia de tener noción en cuanto a qué es lo que sucede dentro de cuando se desarrolla un análisis tumoral. Y también me sumo a lo que dijo Evangelina. Es tan importante tener idea de qué es lo que sucede, porque a veces subestimamos algunas intervenciones y sabemos que es muy imprescindible que esas intervenciones se hagan sí o sí. Por eso, para crear esta independencia en enfermería, tenemos que capacitarnos. ¿Se mueve así? Este. Bien, ahí está. Bien. Bien, entonces cuando hablamos de lisis tumoral o síndrome de lisis tumoral, nos estamos refiriendo a una complicación, a una complicación que se la considera una emergencia sobre todo oncohematológica y que por su condición es potencialmente mortal si no se la interviene de manera precisa y oportuna. Y esto ocurre porque existe una gran liberación de células tumorales muertas. Y esto lo que va a desencadenar es un proceso metabólico completamente peligroso. ¿Cuál es la incidencia que tiene este tipo de síndrome? La incidencia no es tan alta, pero debido a su particularidad, estamos ante una complicación estrictamente crítica y que si no la tratamos de manera oportuna, ponemos en riesgo la vida del paciente. La incidencia es entre el 3% y el 26%, y esto va a variar de acuerdo a una serie de factores, sobre todo aquellos factores de riesgo que el paciente va a tener. Por eso es tan importante la evaluación personalizada de ese paciente cuando se toma la decisión de que el paciente tiene que comenzar con un tratamiento quimioterápico. ¿Qué es lo que ocurre ante esta situación? Hay una liberación masiva, entonces, de células tumorales muertas y esa situación hace de que el mecanismo compensatorio no puede lograr sostener debido a la liberación de elementos o iones que se encuentran en el espacio intracelular y también subproductos que van a llegar a lo que es a la circulación sanguínea. Esta situación va a generar un proceso de toxicidad y también va a provocar diferentes alteraciones desde el punto de vista metabólico. ¿A qué está asociado este síndrome? Bueno, generalmente no todo tratamiento va a generar una lisis tumoral, sino tiene que ver ciertas particularidades que debe tener ese tumor. Una de las particularidades es que tiene que ser un tumor voluminoso. Aparte, también tiene que tener la característica que sea de rápida proliferación y como así también quimiosensible. Es un factor muy importante dentro de lo que es el tratamiento oncológico, que sí o sí, esto para que pueda generar una lisis tumoral, el tumor tiene que ser quimiosensible, es decir, que responde
a la quimioterapia y esa respuesta es una respuesta masiva. También es frecuente que en qué población ocurre la síndrome de lisis tumoral. Bueno, se va a dar mucho más en la población en donde presentan trastornos proliferativos, es decir, aquellos pacientes con tumores hematológicos, leucemia, linfomas, ¿sí? Entre otros. Pero a pesar de eso, en menor proporción, también podemos encontrar o asociar el síndrome de lisis tumoral en tumores sólidos, ¿sí? Estos tumores también tienen que tener cierta particularidad, como es la de ser proliferativos y también sensibles o quimiosensibles. ¿Qué alteraciones van a provocar esta situación? Ustedes pónganse en imaginar o imagínense de que en el espacio intracelular hay una mayor concentración de potasio. Entonces, ese potasio que se encontraba en ese espacio, hoy se va a encontrar fuera del espacio intracelular. Vamos a encontrar ácidos nucleicos que se encuentran dentro del núcleo. Entonces, al lisarse la célula tumoral, vamos a tener liberación de ácidos nucleicos. Y también fósforo, o sea, vamos a encontrar una serie de iones que van a cambiar todo lo que es el medio interno, ¿sí? del organismo. Por lo tanto, esa masiva liberación de este tipo de células van a dar lugar a hiperuricemia, a una hiperpotasemia, a una hiperfosfatemia y a su vez secundario va a generar una hipocalcemia. Bien, ¿cuáles son aquellos factores de riesgo que van a posibilitar a desarrollar síndrome de lisis tumoral? Vamos a tener, vamos a clasificarlo o tener una identidad y relacionarlo con tres factores. Uno es relacionado con el tumor, otro es relacionado con el paciente y el otro factor importante es relacionado con el tratamiento. ¿A qué nos referimos el factor de riesgo relacionado con el tumor? Bueno, que el tumor para que genere o desarrolle lisis tumoral tiene que ser un tumor de un tipo de tumor. No, por eso no todos los tumores vamos a ver los linfo proliferativos, no todas las leucemias ni todos los linfomas van a generar lisis tumoral, pero hay ciertas clases, tipos de estos tumores que sí son más susceptibles al desarrollo. Pero también tiene que tener esta característica el tumor, que sea de alta proliferación. Otro factor importante, otro factor relacionado con el tumor es que el volumen tumoral, ¿sí? Ese tamaño del tumor tiene que tener un mayor a 10 centímetros. Esos tumores también son de propicio a desarrollar, ¿sí? Riesgo o sea, hacer riesgo para generar lisis tumoral. La enfermedad en sí, las enfermedades metastásicas, sobre todo, también pone susceptible al paciente para generar una lisis tumoral, sobre todo las metástasis en tumores sólidos. La infiltración del órgano, o sea, un órgano, un tumor que está invadiendo y que se encuentra en un estado avanzado, también es otro factor relacionado con el tumor y que eso también el médico debe tener en cuenta cuando va a diagnóstico o va a generar qué tipo de tratamiento tiene que recibir el paciente. Y como le decía, el tumor tiene que ser quimiosensible, es decir, que la respuesta al tratamiento por estudios, ¿sí? Saben que va a responder muy bien. Ahora, ¿cómo sabemos cuándo es un tumor quimiosensible? Y bueno, por los ensayos clínicos. Existen ya una serie de tumores que ya se saben que son quimiosensibles y por lo tanto a esos pacientes se le debe tratar de prevenir ese síndrome de lisis tumoral o bien, si se desarrolla, adecuarle la profilaxis oportuna. Otro factor u otro punto importante dentro de lo que es la relacionado con el tumor, un factor de riesgo, son la alta carga tumoral. Y eso también es importante y eso a través del LDH van a obtener qué carga tumoral tiene ese tumor. El LDH, el valor normal es de 105 a 333. O sea, teniendo ese valor basal,
cuando aumenta, y a veces aumenta 2 veces del valor normal, estamos teniendo un tumor, sí, con alta carga. Entonces, eso también es un factor desencadenante de la lisis tumoral. ¿Cuáles son los puntos relacionados con el paciente? Bueno, según los estudios, se da en el sexo masculino y en la edad avanzada, sobre todo en mayores a 65 años. Es otro factor a tener en cuenta. Y que tenga alguna enfermedad ya de base, como puede ser la enfermedad renal, hipotensión arterial o cardiopatía, eso también susceptibiliza al paciente. En cuanto a lo relacionado al tratamiento, bueno, esto es bastante discutible porque eh, a veces no es por en sí por la droga que se está administrando, sino en lo que más se relaciona a la droga o se lo trata de vincular con la droga es la característica del tumor. Entonces, por según los estudios, hay ciertos fármacos que sí van a desarrollar síndrome del lisis tumoral y que por eso cuando reciben estos tratamientos uno tiene que estar atento y alerta y para prevenir en un momento y luego ante em, el desarrollo agudo, ¿sí? Hacer una profilaxis adecuada. Dentro de esos fármacos encontramos los inhibidores de proteasoma, como bortezomib, carfilzomib, y los anticuerpos monoclonales, sobre todo los anti-CD24. Los de primera línea, quizás son los que vamos a utilizar, que es el rituximab, son los que quizás tuvimos experiencia, las primeras experiencias con lisis tumoral, pero son los que de menor incidencia. Ahora, los de segunda generación, los actuales, como es el obituzumab, este sí genera, hay que estar atento porque es un fármaco que tiene una alta incidencia en generar lisis tumoral. Bien, ahora para entender qué es lo que pasa cuando toda esta cantidad, ¿sí?, de componentes intracelulares van a encontrarse en otro lugar y genera un trastorno metabólico. Primero, sabemos que las alteraciones metabólicas se van a generar porque ya el mecanismo interno no lo puede controlar. Entonces, ¿por qué aparece una hiperpotasemia? Bueno, la hipopotasemia va a estar presente porque ya la cantidad o la concentración de potasio que había intracelular va a estar ahora en el espacio extracelular y por eso va a generar un aumento de este ion. Entonces, las consecuencias que trae la hiperpotasemia, ustedes saben que afecta más a lo que es a nivel cardíaco, entonces todo esto va a ser como consecuencia de generarle al paciente arritmias, que pueden ser arritmias fatales, hipotensión arterial, pero también tenemos otra alteración metabólica como es la hiperuricemia. La hiperuricemia es la generación de ácidos úricos. Eh, pero ¿por qué ocurre ¿De dónde aparece este tipo de ácido? Los ácidos nucleicos, al liberarse del medio interno, se catabolizan en el espacio extracelular, ¿sí? Y se van a transformar en otra sustancia que lo que va a hacer es que al estar en contacto en los túbulos colectores renales en un medio ácido, se conviertan en cristales de ácido úrico. O sea, una vez que se fragmenta los ácidos nucleicos, se transforman en santinas. Esas santinas, ¿sí?, es lo que van a estar en contacto con el medio del medio ácido y eso va a generar lo que son los cristales. Después está la hiperfosfatemia. Obviamente que esta hiperuricemia lo que va a generar a medida que va evolucionando la complicación, va a generar una falla renal aguda por obstrucción. Después la hiperfosfatemia. ¿Qué pasa? El fósforo en el espacio extracelular va a aumentar su concentración y va a generar como consecuencia o como secundario a esto una hipocalcemia. ¿Y por qué se genera esta hipocalcemia? Porque empieza a competir el fósforo con el calcio para querer utilizar el mismo tejido, ¿sí?, y los mismos lugares donde quieren instalarse. Entonces, lo que hace que el fósforo va a ocupar
ese espacio y dejando, ¿sí? Una baja capacidad al calcio para que pueda poder metabolizarse. Y eso genera una hipocalcemia, que también debe tratarse. La hiperfosfatemia también puede generar cambios neurológicos importantes. Por lo tanto, toda esta alteración metabólica va a producir diferentes manifestaciones que ya la vamos a seguir viendo y que eso enfermería también son signos de alarma que me permite a mí identificar en qué situación se encuentra el paciente. Como le decía, el daño renal va a ser a través de la obstrucción tubular por la presencia de cristales de ácido úrico, pero también se van a formar cristales de fósforo cálcico. El fósforo cálcico no solamente van a instalarse a nivel de los tubos renales, sino también van a ir a los tejidos cardíacos. Entonces podemos llegar a encontrar arritmias fatales desencadenadas por la hiperfosfatemia. ¿Qué genera toda la presencia de estos cristales, tanto de ácido úrico como de fósforo cálcico? Bueno, primero va a afectar a lo que es al epitelio del tubo colector renal, lo va a lesionar y esa lesión va a generar un proceso inflamatorio y ese proceso inflamatorio va a comprometer la vasculatura del tubo colector renal. Y eso también va a generar una complicación aún mayor porque va a generar una hipoxia, una hipoxemia en cuanto al estado de esta porción del tubo colector. Y todo eso va terminando con una obstrucción y esta obstrucción hace que el paciente tenga un fallo renal agudo. ¿Cuáles son las complicaciones? Bueno, cada una de estas alteraciones tiene complicaciones específicas, pero las arritmias, las convulsiones y las respuestas inflamatorias son parte de las complicaciones que se van a ir avanzando a medida que va evolucionando esta complicación. Bien, la hiperuricemia, como me doy cuenta que el paciente presenta cierta sintomatología que me va a permitir a mí tener una noción de acuerdo a esta manifestación, ¿sí? El paciente va a estar con náusea, con vómito, va a estar oligúrico, ¿sí? Acuérdense que comienza a iniciarse una falla renal aguda. La hiperpotasemia afecta al que es la actividad eléctrica del corazón, por lo tanto, las arritmias hay que estar atento. Vamos a ver después cuáles son los cuidados de enfermería que vamos a tener que estar en alerta para detectar arritmia de manera precoz. El paciente va a estar fatigado, ¿sí? Calambre, parestesia, esto por el aumento de la concentración de potasio en el torrente sanguíneo. La hipocalcemia él puede generar en el paciente convulsiones, laringoespasmos, también hipotensión arterial y la hiperfosfatemia eh, tiene síntomas, ¿sí? Manifestaciones clínicas muy similares a lo que es la hipocalcemia, pero lo que pasa aquí es que al precipitarse los cristales pueden generar arritmias fatales, porque acuérdense que se deposita en lo que es en el parénquima cardíaco, ¿sí? En el tejido cardíaco. Toda esta situación va a llevar a un fracaso renal agudo, o sea, toda esta alteración metabólica lleva a que el riñón comience a tener un mal funcionamiento, no va a responder a su función. Por lo tanto, el paciente puede comenzar con una oligoanuria, va a generarle por la presencia eh, de los cristales de ácido úrico, prurito, irritabilidad, ¿sí? Debilidad. Entonces, toda esta situación va a empeorar el estado del paciente. Bien, ante todo este proceso que se va a desarrollar durante la evolución de una lisis tumoral o un síndrome de lisis tumoral, el paciente tenemos que evaluarlo, porque vamos a saber previamente que ese paciente es susceptible de tener o de generar una lisis tumoral. Por lo tanto, existe una estratificación de riesgo, donde va a permitir nosotros como gente de salud saber en qué situación se va a encontrar este paciente de acuerdo a los parámetros que tiene cada uno de ellos.
Los parámetros que se tienen en cuenta para clasificarlo en riesgo bajo, riesgo intermedio o riesgo alto va a depender del tipo de tumor, ¿sí? Acuérdense que los tumores voluminosos son los que más van a provocar lisis tumoral, el nivel de leucocitos, el estadio de la enfermedad, los aspectos histológicos del tumor, la terapia antitumoral que se va a realizar y obviamente la función renal. Entonces, cuando consideramos una lisis tumoral donde el riesgo va a ser bajo, bueno, vamos a tener en cuenta que son pacientes que van a tener ciertos tipos de enfermedades, como es los mielomas múltiples, ¿sí? Vamos a ver que son patologías que tienen un riesgo de lisis tumoral. Ahora vamos a ver cómo avanza a los siguientes riesgos. Y los tumores sólidos, ¿sí? Sobre todo aquellos que son de volúmenes muy grandes y que tienen aparte son eh, quimiosensibles. Y tumores que quizás los sólidos tienen también aparte agregado una metástasis. Los linfomas y las leucemias también van a ser parte dentro de este listado de enfermedades o patologías relacionadas o asociadas al síndrome de lisis tumoral. Bueno, ahí podemos ver en pantalla una serie de linfomas y leucemias particulares que son las que pueden entrar dentro del desarrollo o están en riesgo de lisis tumoral. ¿Qué pasa con esto? Si esto se hace el tratamiento, son patologías con el tratamiento que tienen un riesgo bajo de desarrollar lisis tumoral. Pero si a esta situación, en donde todavía no hay ningún tipo de manifestación, se le suma que hay una afectación renal mínima, ¿sí? Ya con esa afectación estamos hablando que va a pasar a la siguiente clasificación o categoría, que ya vamos a hacer un riesgo moderado. Entonces, un tratamiento que está recibiendo y que hasta el momento no tiene ninguna disfunción renal, el paciente se lo considera de riesgo bajo, pero que hay que estar en alerta porque estos pacientes pueden cambiar de un momento a otro. El riesgo moderado se da entre el 1 y el 5%. Los tumores sólidos tienen que tener una alta carga tumoral para poder entrar dentro de lo que es el riesgo intermedio. Y se encuentran las enfermedades hematológicas como los linfomas y las leucemias presentes dentro de este grupo. ¿Qué es lo que hace que el riesgo intermedio? No solamente el riesgo intermedio va a tener una afectación o una alteración de la función renal, sino cuando se le empieza a sumar ahora las alteraciones metabólicas, como es la hiperuricemia, la hiperfosfatemia y la hipercalemia, ahí la situación es mucho más crítica. Entonces, este paciente va a tener un riesgo alto. Entonces, vamos a categorizarlo en la otra estratificación. Esto nos permite observar y ver si el paciente va evolucionando a una lisis tumoral de acuerdo a los cambios que va teniendo en condición de los resultados que uno va a ver a través de la clínica. Bien, se puede prevenir el síndrome de lisis tumoral y se puede realizar tratamiento de prevención y eso tiene que ver mucho con cuánto se sabe del paciente, cómo es el paciente, qué tipo de tumor tiene el paciente, cuál es su carga tumoral, cuál es la actividad mitótica de ese tumor, y eso nos va a permitir poder adelantarnos y tratar siempre de evitar, ¿sí?, generar una lisis tumoral. Cuando el riesgo es bajo o intermedio, o sea, un riesgo bajo es que todavía no hay ninguna alteración de la función renal, pero ya cuando hay una alteración, riesgo intermedio, bueno, los pacientes se los van a preparar con hidratación, ¿sí? Generalmente 24 horas antes el paciente va a tener una hiperhidratación. ¿Para qué? Con la idea de continuar o mantener la función renal. Y después lo que se va a tratar de evitar, porque a veces se requiere de potasio, pero en estos pacientes no le vamos a agregar potasio si no es necesario, porque
si comienza a tener un riesgo intermedio, que ya sí vamos a tener presencia de, de estas iones que van a estar presentes, adicionarle potasio podría ser mucho más complejo. Y en cuanto a lo farmacológico, de manera preventiva, se le administra alopurinol, ¿sí? Este alopurinol lo que va a hacer es tratar de evitar que las antinas, ¿sí? Proliferen, o mejor dicho, se conviertan en ácidos úricos. Va a comenzar a tomar algunos, pueden comenzar dos o tres días antes y después va a durar el tratamiento durante 7 días. Esto cuando el paciente se encuentra en un riesgo bajo o intermedio. ¿Qué pasa cuando el riesgo aumenta? Cuando realmente el paciente se encuentra en un riesgo alto. Acá dijimos que no solamente hay una alteración a nivel renal, sino ya tenemos una hiperuricemia, tenemos una hiperpotasemia, ¿sí? Una hiperfosfatemia y una hipocalcemia. O sea, tenemos ya un cuadro mucho más crítico. Bueno, cuando tenemos que esos pacientes son susceptibles a generar en algún momento, por el tipo de quimioterapia que recibe y por el tipo de tumor que presenta, una lisis tumoral de alto riesgo, al paciente ya se lo trata de otra manera, ¿sí? Para prevenirlo, bueno, lo que trata de comenzar ya no es 24 horas, sino 2 días antes, comenzar con una hiperhidratación para mantener la función renal lo mejor posible por vía intravenosa. Y se comienza a administrarle también, o el paciente va a recibir diurético de asa, con la finalidad de forzar esa diuresis con la hiperhidratación que está recibiendo. Obviamente, también se va a tratar de evitar, si no es necesario, la administración de potasio. ¿Qué pasa con la medicación? Bueno, acá hay una controversia. Generalmente, las recomendaciones internacionales, yo me voy a basar en las recomendaciones internacionales, ellos recomiendan utilizar rasburicasa, ¿sí? Porque sabemos que es un paciente de alto riesgo. La rasburicasa se va a administrar por vía intravenosa 30 minutos, 60 minutos antes de comenzar con el tratamiento. Y lo que hay que tener en cuenta de esto, que tiene ciertos efectos adversos y no es para la población en general, ¿sí? Porque ahora vamos a ver que tienen ciertas particularidades que hay pacientes que no pueden recibir este tipo de fármaco. En línea general, eh, por ejemplo, por la experiencia que tengo, la raburicasa solamente nosotros la utilizamos en la situación aguda, cuando ya está el cuadro en un estado de riesgo y que obviamente ahí el allopurinol no va a responder, entonces ahí usamos raburicasa. Ahora vamos a ver también por qué no se utiliza como primera línea, porque la rubricasa, ¿sí? Lo que hace es frenar, ¿sí? Porque ya el allopurinol, una vez que está formado los cristales de ácido úrico, el allopurinol ya no puede hacer nada. Lo que hace el allopurinol es evitar que se convierta de santina a ácido úrico. En cambio, la rubricasa sí va, va a actuar sobre el ácido úrico, ¿sí? Lo va a transformar en algo que sea más hidrosoluble y que se pueda excretar a través de los tubos colectores. Bien, ¿qué hacemos con la profilaxia? O sea, cuando ya está instalada el cuadro en sí y que hay que empezar a actuar porque dijimos que es de alto riesgo. Por lo tanto, el paciente necesita una intervención de manera inmediata y con una vigilancia permanente. La expansión de volumen es importantísimo. Estos pacientes van a estar hiperhidratados con soluciones cristaloides porque debemos de alguna manera tratar de restaurar la función renal que se encuentra alterada por la hiperuricemia y por la obstrucción de estos cristales de ácidos úricos. Esa expansión también debemos tener ciertos recaudos porque al paciente lo podemos expandir, lo podemos expandir, lo podemos expandir, pero también tenemos que controlar lo que es el ritmo diurético porque podemos también
generar en el paciente una sobrecarga y eso también va a complicar aún más la situación del estado crítico del paciente. Se usa diurético y hay que también tener en cuenta eso. Los diuréticos no son los más recomendables para usar. Sí, ¿por qué no se utiliza el diurético para decir, bueno, voy a evitar esta carga de líquido, ¿sí? O de volumen? Pero lo que tienen los diuréticos que permite que se desplacen mucho más los líquidos y lo que yo estoy buscando es aumentar el volumen para que se excrete, para eliminar los ácidos, los cristales. Pero en caso de que presente una hipervolemia sintomática, ahí sí se va a usar el diurético, que en este caso lo más que se utilizan son los diuréticos de ASA. En cuanto a la lupurinol, como le decía, tiene esta particularidad, que solamente lo que va a hacer es detener al ácido, las santinas que se metabolizaron en santina, los ácidos nucleicos, que se transformen en ácido úrico. Pero después, cuando está instalada los ácidos úricos, alupurinol solo no es suficiente. Entonces, por eso ahí es donde viene la raburicasa. La raburicasa no se utiliza como un tratamiento de primera línea, primero porque es muy costosa y que no está al alcance de todo, y segundo porque no es para toda la población en sí. El alupurinol, obviamente, es menos costoso. Podemos encontrarnos con pacientes que tienen ciertas, por ejemplo, una de las reacciones adversas que tiene la raburicasa es una hipersensibilidad grave, ¿sí? O alta, porque ellos, si generan hipersensibilidad, hacen directamente anafilaxias. Por lo tanto, al paciente lo vamos a complicar aún más. Si el paciente presenta un trastorno genético que es GD3DP, que es una enzima que protege de la oxidación de los eritrocitos, lo que va a hacer la raburicasa, como es oxidativa, va a destruir esa protección que tiene y va a generar una destrucción, ¿sí? de los glóbulos rojos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta estas situaciones porque si el paciente no puede recibir este tipo de fármaco porque se encuentra dentro de esta población de riesgo, ¿sí? Debemos utilizar otros medios. ¿Y qué medios? Si el allopurinol no da, no, no da el efecto que tiene que dar, bueno, se va a utilizar, por ejemplo, si vamos a querer eliminar potasio, ¿sí? Soluciones de glucosa con insulina. De esta manera vamos a arrastrar el potasio hacia el espacio intracelular y en caso de extrema necesidad que no tenemos respuesta, al paciente puede entrar en diálisis. Bien, con toda esta situación que el paciente está viviendo y que es totalmente crítico, acuérdense que es altamente mortal si no se lo trata de manera oportuna, el cuidado de enfermería es esencial. Podemos decir que es el eje de lo que es atender a este tipo de pacientes. Pero para eso tenemos que estar preparados y tener todo el conocimiento acerca de cómo se trata de estos pacientes y cuáles son los signos de alarma. Si yo no tengo conocimiento acerca del tema, no voy a poder detectar los signos de alarma. Por eso es importante que el enfermero o enfermera que va a estar frente a un paciente con una lisis tumoral tiene que realizar un monitoreo constante. El monitoreo constante es lo que va a permitir detectar de forma temprana cambios que yo lo voy a comparar con el monitoreo basal que tenga del paciente. Los signos vitales se van a modificar, por lo tanto tengo que hacer un control constante de los signos vitales. El balance hídrico, tienen que recordar que hay una hiperhidratación y que tengo que estar atento a no generarle una sobrecarga. Electrocardiogramas de manera continua, ¿sí? Porque eso me va a permitir también detectar alguna arritmia. Recuerden que a veces generan arritmias fatales y que eso también puede ser causante de la muerte del paciente. Y obviamente deben ser un monitoreo neurológico, ¿sí? Porque tanto
sobre todo la hipocalcemia, la hipofosfatemia, generan alteraciones neurológicas y que estos pacientes pueden entrar en letargo, hacer convulsiones o quizás sí, hasta provocarle la muerte. Entonces, este monitoreo constante nos va a permitir estar en alerta ante diferentes cambios que el paciente va a experimentar. La química, ¿sí? El control o el monitoreo, la vigilancia química también es importante y no es solamente del médico, es como decía la compañera Evangelina. Nosotros tenemos que saber cómo se encuentran esos valores, ¿sí? Químicos. Entonces, ahí tiene que ver una vigilancia de lo que son los electrolitos, cómo se encuentra el ácido úrico, cómo se encuentra la función renal, ¿sí? A través de la creatinina, y tener un hemograma para saber cómo se encuentra toda la línea, ¿sí? En cuanto a los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, los neutrófilos, ¿sí? Que pues, se van a ver afectados. El manejo de los líquidos y medicación es imprescindible. Por lo tanto, estos pacientes, como van a recibir una hidratación intravenosa amplia, enfermería tiene que realizar un balance hídrico estricto, ¿sí? Y ese balance hídrico estricto lo que estima es no registrar lo que me parece, sino tiene que ser lo más exacto posible, porque de esa manera vamos a manejar, ¿sí? La terapéutica, o aumentarle el volumen, ¿sí? De hidratación o reducirle, porque el paciente puede estar ante una sobrecarga. Por lo tanto, a través del balance hídrico y vamos a poder detectar estas alteraciones. Los diuréticos, si está indicado en los diuréticos, tenemos que cumplir en forma adecuada y precisa. Lo mismo que el alopurinol. A veces uno dice, bueno, no, me olvidé de dárselo y bueno, que lo tome mañana, no pasa nada. El no pasa nada es no tener idea cuál es la función que está cumpliendo el alopurinol. Y obviamente tratar de corregir los electrolitos. Estos electrolitos que están alterados, hay que llegar a bajarlos de tal manera que no generen, ¿sí? Esas lesiones o esas alteraciones que presentan estos electrolitos alterados. De esta manera bajamos, ¿sí? El índice de que el paciente tenga trastornos cardíacos, por ejemplo, o alteraciones a nivel neurológico. La educación va a ser parte también nuestra para el paciente. Es decir, el paciente va a estar muy invadido y por ahí va a entrar en un estado de incertidumbre, de por qué me hacen esto, por qué me hace lo otro. Entonces uno tiene, cuando ya sabemos que se encuentra ante un cuadro agudo de síndrome de lisis tumoral, educar al paciente diciéndole, vamos a controlarlo seguido, vamos a entrar varias veces a hacer el control. Va a tener multifunciones, ¿sí? Porque le van a sacar sangre muy, muy seguido, ¿sí? También a veces se le piden gases en sangre, ¿sí? Porque como es un proceso de alteración metabólica, también tenemos que tener en cuenta los gases en sangre. Entonces, el paciente previamente teniendo en cuenta y sabiendo que va a tener toda una serie de eventos, el paciente colabora mucho más y su ansiedad, ¿sí? La va a manejar mucho mejor. Entonces, explicarle los signos de alarma, que no subestime nada, que todo lo que vea distinto y cambio, avise a enfermería, que eso va a ser parte también de trabajar y de comprometer al paciente y la familia. Y la explicación, ¿sí? Por qué se hacen los controles de manera permanente. La prevención de complicaciones es importante, por lo tanto, tenemos que evaluar los signos de insuficiencia renal, tratando, ¿sí? De que el paciente no entre en una anuria total, porque vamos a complicar. Acuérdense que la toxicidad que va a generar a nivel sistémico va a ser muy, muy alto. Bien, como conclusión, podemos decir que la prevención, la clave de evitar una síndrome de lisis tumoral es identificar el riesgo. Por eso es tan importante que el paciente, cuando va a recibir un tratamiento, el médico tenga una información exhaustiva, no solamente del paciente en sí, sino también del tipo de tumor, si ese tumor es voluminoso, si ese tumor se encuentra dentro de los tumores quimiosensibles, tener en cuenta la carga tumoral, ¿sí? Toda una serie de parámetros que lo va a ubicar al paciente si es de riesgo bajo, intermedio o alto, ¿sí? De esta manera el paciente va a tener las indicaciones precisas que le va a permitirle al paciente eh,
tratarlo previamente con medicación y de esta manera podemos tener una lisis tumoral, ¿sí? Intermedia, que es menos agresiva y más favorable su pronóstico. Y enfermería, como conclusión, como les decía, es esencial en esta situación, en este estado. ¿Por qué? Porque la vigilancia es importantísimo, el monitoreo permanente del enfermero es esencial. Y porque de esta manera va a manejar eficazmente al paciente y va a realizar el tratamiento oportuno y va a detectar precozmente signos que pueden empeorar el estado del paciente. Lo que sí que tenemos que tener claro que en el hoy en adelante todo paciente que esté ante un síndrome de lisis tumoral agudo es de alto riesgo y que el paciente se nos puede morir en cualquier momento. Bien, esta es la bibliografía donde me basé para la disertación y le agradezco, muchas gracias, y este es el QR de Mónica Link.